Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Hurto y robo de vehículos, más que una amenaza. Me robaron una camioneta en Rescalver de Santa Cecilia, que teníamos ahí la casona, y se supone que hay bastantes guardias. El AMPA de verdad que está desatado. Bandas que delinquen sin restricción alguna. En Venezuela el antisocial ve que los niveles de impunidad son muy altos y entonces no tiene ningún problema en llevarse, por ejemplo, al propietario del vehículo junto con el vehículo, en hacerle paseos millonarios, en incluso hacerle secuestro exprés o llevarlo a su casa y sacar los bienes que pueda de la casa y utilizar el vehículo robado para trasladarlo. Robo de vehículos. Evite ser víctima. Frustración y grave deterioro en la calidad de vida ciudadana. Odebrecht, ¿de qué le van a hacer la concesión para que nos terminemos de tener el metro de Guarena? La importancia de esta obra. Claro que es importante. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente de Guarena Guatire que trabaja en Caracas? Muchísimo, entonces esto hay que terminarlo. A la espera de infraestructuras que ya deberían estar construidas. Entonces al Estado le sale mucho más caro no haber proyectado y concluido ese proyecto, cualquiera sea la obra, que entonces dale larga. ¿Qué ha pasado tras una interminable lista de promesas? Un elefante blanco, porque nadie lo ve. Eso se había dicho que como al 2013 iba a estar lista, ¿no? Pero ya llegamos al 17 y no hay nada. Que yo me recuerde, aproximadamente en el año 2007, dijo que él iba a venir montado en un vagón y que eso lo terminaba en el 2012. Promesas y obras. El robo y hurto de vehículos reportó en 2016 un récord histórico. Según cifras extraoficiales de ese año, en Venezuela el número de vehículos robados y hurtados llegó a 67.000. Me robaron una camioneta en Rescalver de Santa Cecilia, que teníamos ahí la casona, y se supone que hay bastantes guardias. El AMPA de verdad que está desatado. Hace 3 meses me robaron. ¿Me robaron la moto? Sí, y me pudieron apagar esta moto. Además, el hurto de partes asociadas a los mismos, como baterías, cauchos, computadoras y componentes eléctricos, fueron blancos favoritos de los antisociales. Los cauchos y los carburadores, las cuestiones de computadores, los carros también, los estacionamientos. Tiene que ver con las restricciones implantadas por el gobierno al mercado legal. Cuando esto ocurre, puede tener la seguridad de que el mercado ilegal se va a potenciar. Ciudadanos que ante una creciente ola de violencia son cada vez más vulnerables a ser sometidos por delincuentes que atentan contra su integridad para arrebatarles sus bienes. Intercepté un vehículo y se bajaron personas armadas. Me pidieron que me pasara al asiento trasero. La persona que estaba armada y me apuntó a la cabeza, me dijo que me agachara, que no le viera el rostro. Impunidad, falta de políticas efectivas en materia de seguridad e insuficientes agentes policiales dificultan la disminución de estos delitos. Estoy seguro que si eliminamos las zonas de paz y los cuerpos policiales pueden ingresar a estos sitios a hacer procedimientos, en un 80% va a disminuir la inseguridad en Venezuela a nivel nacional. Mire, yo no era creyente, pero desde hace un tiempo empecé a creer, entonces prendo velita, hago crucifijo, cuestiones de esas, no me queda nada para poder evitar el robo. Robo de vehículos. Evite ser víctima. Según información extraída de algunas investigaciones reportadas en prensa nacional, un delincuente puede tardar tan solo 60 segundos para robarse un caucho. Por su parte, personas especialistas en desmontaje completo de un vehículo pueden hacerlo en tan solo 45 minutos. El hurto de partes de vehículos manifestó un alza importante en 2016. Baterías, cauchos y otros repuestos eléctricos son los más buscados.
A esta camioneta le robaron el caucho de repuesto en el supermercado. Como está la escasez y la broma, por eso es que se la roban. Sí. Aunque la extorsión y el uso para cometer otros delitos son causas comunes para el robo y hurto de automóviles, especialistas explican que actualmente el poco acceso que tiene el ciudadano al mercado formal de repuestos y autopartes ha disparado la cifra del delito, ocasionando un mercado ilegal creciente. Tiene que ver con las restricciones implantadas por el gobierno al mercado legal. En el caso de los vehículos, pues es obvio que las unidades que son robadas o hurtadas van a ser desmembradas, desarmadas en talleres clandestinos o en talleres no clandestinos, en talleres de apariencia legal, para luego ser revendidos. El robo y hurto de vehículos fueron de los delitos más cometidos en el año 2016. En el siguiente reportaje conoceremos las causas del aumento de los mismos y también le daremos algunas recomendaciones que por lo menos podrían ayudarle a minimizar el riesgo de ser víctima de alguno de ellos. Cifras extraoficiales indican que en Venezuela en 2016 el robo y hurto de vehículos se ubicó en 67.000 unidades, siendo el 55% de estas motos. El robo y hurto de partes y repuestos también se potenció por las mismas razones, la escasez en el mercado formal. La industria exportadora, la industria automotriz no cuenta con las divisas del gobierno para poder importar lo que llamamos partes, piezas y repuestos para vehículos. De allí que el delincuente pues, busca obtener repuestos para los vehículos, robando o hurtando un carro con características similares. Este ciudadano, quien prefirió no revelar su identidad, nos contó cómo su vehículo fue desvalijado dentro de su propio edificio, ubicado en Los Ruices, municipio Sucre de Caracas. Eran los días de diciembre, no había mucha gente en el edificio. En la mañana mi vecino, que sale de madrugada a trabajar, me tocó el timbre como a las 5 de la mañana y me dice que bajara porque el carro lo intentaron robar. Cuando yo bajo, encontré el carro desvalijado en 2 ladrillos y no tenía ni los 4 cauchos, ni el caucho de repuesto, ni la batería, ni el módulo de la alarma y habían forzado la switchera para intentar prenderlo. Además de las piezas que le robaron a su carro, otros vehículos fueron violentados, inclusive se llevaron uno. Que se llevaron un Malibu del año 82 y abrieron muchos Aveo, muchos carros de la misma marca. Entonces lo que presumimos es que los ladrones estaban buscando repuestos específicamente para ese carro. Aunque vehículos de marcas reconocidas siguen siendo muy buscados, en la actualidad cualquier carro puede ser encargado. Antes, fíjate, los japoneses despreciaban los vehículos chinos. Ahora no, ahora los vehículos chinos ocupan un porcentaje creciente de robos y hurtos, y esto tiene una razón, y es que tiene mercado. Según su criterio, la falta de patrullaje y la escasa presencia policial juegan a favor de los delincuentes. Supuestamente se paró una camioneta blanca muy moderna, no era una Pico vieja, muy moderna, en la entrada principal del edificio, obstaculizando la entrada del estacionamiento. Los vecinos de edificios aledaños vieron que había una camioneta demasiado sospechosa porque eran las 2:30 de la mañana y empezaron a llamar a la policía y la policía no se apareció nunca. Intentaron llamar varias veces, hasta gritaron y veían cómo sacaban las cosas. Aunque estos casos de robos y hurtos de vehículos y sus partes dentro de urbanismos privados se han venido reportando cada vez con más frecuencia, la mayoría de los casos ocurren en la vía pública. Diversas maniobras son realizadas por los dueños de vehículos para tratar de mantenerlos a salvo. Normalmente lo sacamos cuando es necesario y cuando un lugar seguro donde estacionarlo, pues. ¿Cómo hace para resguardarlo entonces? ¿Trata de no pararlo en la calle? Sí, le tengo una cadena ahí al capó, una cadena. La debo atravesar el pasillo de la casa donde vivo, para que no me la lleve. En la próxima parte,
Robo y hurto de vehículos, flagelo social que exige activación ciudadana. Me pedían plata a donde iba para hacer cualquier tontería, había que pagar. Ahí también me pidieron plata para sacar el carro en el sistema del 6CPC, cambiarle el estatus de solicitado a recuperado. Y más adelante, ¿qué ha pasado tras una interminable lista de promesas? Claro que sí, es muy importante para nosotros. ¿Cuánto tarda para llegar? O a los que llegan, los que trabajan en Caracas, sería más fácil. Fue falta de gobierno. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todos tenemos derecho a opinar lo que sentimos, lo que no nos gusta, o lo que no nos gusta a los demás. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Venía a mi lado hasta que llegué un policía de costado y justo ahí cuando bajé la velocidad para pasar el policía de costado fue cuando ellos trancaron la vía y se bajaron armados. Estoy seguro que si eliminamos las zonas de paz y los cuerpos policiales pueden ingresar a estos sitios a hacer procedimientos, en un 80% va a disminuir la inseguridad en Venezuela a nivel nacional. El robo de vehículos, al igual que el resto de los crímenes violentos como el homicidio, ha experimentado un aumento de entre el 40 y el 45% si comparamos los años 2015 y 2016. Explica este especialista que el perfil del delincuente se ha vuelto más agresivo. La delincuencia tiene una especie de inclinación casi compulsiva al uso de métodos violentos. Cuando tú comparas las cifras de robo y hurto de vehículos en Venezuela, por lo menos las que arrojó 2016, tú te das cuenta de que por cada hurto hubo 3 robos. Los sistemas de seguridad que están teniendo hoy los vehículos de último modelo, al delincuente ya no le es tan fácil poderse hurtar un vehículo porque cuenta con muchos sistemas de seguridad. De allí que la manera de apoderarse de un vehículo es utilizando la violencia a través de emplear las armas de fuego para someter a los propietarios de este vehículo y a poderse apoderar de él. En Venezuela el antisocial ve que los niveles de impunidad son muy altos y entonces no tiene ningún problema en llevarse, por ejemplo, al propietario del vehículo junto con el vehículo, en hacerle paseos millonarios, en incluso hacerle secuestros express o llevarlo a su casa y sacar los bienes que pueda de la casa y utilizar el vehículo robado para trasladarlo. Este ciudadano, a quien decidimos proteger su identidad por seguridad, fue víctima del robo de su vehículo. A finales de marzo de 2016, fue despojado del mismo cuando se trasladaba a su casa. Me interceptó un vehículo y se bajaron personas armadas. Me pidieron que me pasara al asiento trasero, la persona que estaba armada, y me apuntó a la cabeza, me dijo que me agachara, que no le viera el rostro. Ahí se monta otro a manejar mi carro y me llevaron con él. Nos cuenta que luego de ser secuestrado estuvo alrededor de 10 minutos dando vueltas con los antisociales. Lo amenazaban con quitarle la vida. Me dijeron que me quedara tranquilo y que esperaban que yo supiera que para ellos mi vida no valía nada. Eso, que cuánto estaba dispuesto a pagar por mi vida, que si era policía y que si estaba armado. La delincuencia que está hoy en día en la calle son jóvenes que en su mayoría no llegan a los 30 años, lo que nosotros denominamos los cocos secos.
personas que salen a la calle a robar y que por el simple hecho de ganarse un puesto dentro de la organización están dispuestos a matar. Según información extraoficial, el estado Miranda es la zona con mayor incidencia de robo de vehículos. En 2016 se contabilizaron 7.900 robos y 2.992 hurtos. Sin embargo, explican los especialistas que en gran parte se debe a la migración de estas bandas a municipios de este estado. En el análisis uno tiene que mirar al municipio Libertador y a los municipios capitalinos y no capitalinos del estado Miranda, ya los tiene que ver uno como una sola entidad, porque de lo contrario no se explicaría ciertos comportamientos. Las bandas que operan en Libertador, por ejemplo en el Recreo, que son muy fuertes, en el área de la Florida, que también operan mucho, se desplazaron hacia el estado Miranda, hacia el municipio Sucre e incluso hacia el área de Barlovento. De la misma forma, comenta que este delito se ha expandido y ya no solo se comete en las grandes ciudades. Cuando uno va a revisar las cifras con más detenimiento en estos estados, en Aragua, en Carabobo, en Distrito Capital y el estado Miranda, te das cuenta de que los grandes casos o las grandes cifras no solamente se ven en la parte urbana, sino también en zonas que anteriormente eran consideradas tranquilas o rurales. Según este ciudadano, hacer la denuncia fue bastante sencillo. Sin embargo, cuando el carro fue hallado, empezaron las complicaciones. Recibí una llamada del CICPC diciendo que el vehículo había aparecido en un operativo. Me fui a Quinta Crespo a ver si el vehículo estaba ahí para hacer reconocimiento y eso. No había llegado, estaban como que no sabían bien ahí qué era lo que estaba pasando, dónde estaba el vehículo, hasta que me dijeron que como había sido un operativo de la Policía Nacional Bolivariana, lo habían llevado a otro sitio. Entonces estaba en un garaje por Guatire. Papeleos en fiscalía, gestores, pagos para agilizar trámites, entre otros gastos, tuvieron que ser cancelados. Me pedían plata a donde iba para hacer cualquier tontería, había que pagar. Tuve que buscar un gestor también para que hiciera lo del título de propiedad. Ahí también me pidieron plata para sacar el carro en el sistema del 6CPC, cambiarle el estatus de solicitado a recuperado. Una vez que el vehículo es recuperado, realmente la víctima es doblemente victimizada, empieza un calvario para esta persona lograr que el Ministerio Público le haga entrega de su vehículo. Este trámite dura entre 3 a 4 meses en el mejor de los casos. Recomienda a los especialistas que si usted lamentablemente es interceptado por delincuentes mientras maneja, nunca intente poner resistencia. Trate de estar lo más calmado posible y luego de ser liberado, diríjase directamente a una oficina del 6CPC para poner la denuncia. Recuerde que el único bien que nunca podrá recuperar es su propia vida. El especialista Javier Ignacio Mallorca cataloga el robo y hurto de vehículos como un delito de oportunidad. Es por ello que como ciudadanos debemos intentar en lo posible minimizar el riesgo. ¿Pero cómo hacerlo? En el caso del hurto de vehículos, el ciudadano debe evitar a toda costa dejar su automóvil en la vía pública. El hecho del resguardo del vehículo en un sitio cerrado ya impone una barrera que el delincuente tiende incluso de manera natural a rechazar. Si va a dejarlo en un estacionamiento, observe si cumple con los mínimos requerimientos de seguridad como iluminación, barreras y evite a toda costa dejar la llave. Cuando vaya manejando, sobre todo en horas nocturnas, evite hacerlos por zonas solitarias. Siempre elija vías expresas. Si debe detenerse en un semáforo, esté siempre atento a su alrededor. Además, mantenga una distancia prudencial del vehículo que le antecede. Esto le permitirá maniobrar en caso de que observe alguna irregularidad. Tome en cuenta que en la mayoría de los casos los delitos se cometen en las horas de cambio de guardia de la policía, 6 a.m., 12 del mediodía, entre 6 y 7 de la noche y en horas de la madrugada donde el patrullaje es escaso. Lo que está implícito en esto es que en aras de la seguridad es necesario hoy en día en Venezuela ceder un poco de nuestras libertades. Y esto es terrible porque a uno le gustaría elegir la hora en la que se va a trasladar, elegir
si se quiere quedar en un determinado local hasta X hora de la noche, pero esa no es la realidad venezolana. En la próxima parte, frustración y grave deterioro en la calidad de vida ciudadana. Tengo tiempo que veo que no están trabajando ahí, de verdad. Falta de eso fue que se fueron, falta de política, que para mi concepto, fue algo que en realidad suplantaron algo más para otro recurso que para esto que se inició. Y más adelante, ¿qué ha pasado tras una interminable lista de promesas? Habían muchos padres de familia que se sustentaban con eso y ahora no tienen, por medio de eso no tienen trabajo. Unas obras que cada vez que la vayan a hacer, tienen que pagar más de lo que antes iban a pagar, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todos tenemos derecho a expresar la opinión que tenemos. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, El de investigar y recibir informaciones y opiniones. y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Es un elefante blanco porque nadie lo ve. Eso se había dicho que como al 2013 iba a estar lista, ¿no? Pero ves, ya llegamos al 17 y todo y nada. Que yo me recuerde, aproximadamente en el año 2007, dijo que él iba a venir montado en un vagón y que eso lo terminaba en el 2012. Desde bañarse en el río Guaire o disfrutar un largo paseo en ferrocarril, pasando por ser atendido en uno de los más grandes hospitales oncológicos y cardiológicos para adultos de Caracas, hasta la construcción de uno de los sistemas de agua más grandes de Latinoamérica, el proyecto TUI 4, son una pequeña muestra de las obras que, según los analistas, quedaron inconclusas y otras solo en palabras. Aquí hubo un intento de hacer un plan estratégico para Caracas. Lo comenzó uno de los más ilustres ingenieros de Venezuela, que además era un gran gerente, que fue el hombre del metro, se llamaba González Lander. Y se iba a hacer un plan estratégico para Caracas. Aquí iba a un hospital que iba a ser para el cáncer, el oncológico. Aquí en Guarene no se culminó. Se llevaron los viales y ahora está el pueblo pidiendo hambre. Expertos en la materia señalan que la falta de planificación es una de las causas de la paralización de estas obras, que en general se ubica, según el Colegio de Ingenieros, en más del 60%. Yo podría hablarte de, sin temor a equivocarme, de un 60%, quién sabe si más. Inconclusas, que tú las ves que están ahí, van en un proceso muy tímido. Promesas y obras. Por ejemplo, en el caso de las obras de movilidad urbana, mucho se habla de las que quedaron inconclusas, como algunas estaciones del metro de Caracas. Por ejemplo, la línea 5, desde las estaciones de zona rental hasta Guarera Repano, se proyectó con la idea de trasladar 500.000 pasajeros y desahogar los vagones. Aclaran los expertos que solo se ha construido la estación de Bellomonte. En materia de metro, se avanzaron algunos trabajos hacia Guarenas, hacia la parte de Los Teques, algunas líneas importantes aquí, se repusieron algunos vagones. En el caso del metro de Los Teques, que conecta Caracas con la capital del estado Miranda, fue inaugurada en 2006 en su tramo inicial que va desde Las Adjuntas hasta el Tambor. En 2015 debió estar en total funcionamiento con las 7 estaciones prometidas, pero hasta ahora solo se ha inaugurado 2. La más evidente, que además está vinculada a un escándalo internacional,
es el sistema de la red de metro, con el complemento del sistema de la red de metro, que ya hemos llegado por un nivel, si uno va y lo ve, consigue lo siguiente, pues. No se hizo lo que se dijo que se iba a hacer, no se cumplió ningún plazo. Hay unas grúas muy hermosas, por cierto, que están ahí cerca de donde yo vivía en la Mercedes. Eso está muerto. Cuando revisamos y abrimos todo lo que es el mapa de Venezuela, sobre todo en la región norte costera, que es hacia donde está la mayor cantidad de habitantes del país, entonces vemos que todas las inversiones son tímidas. No así sucedió con el metro Guarenas-Guatire, pues la primera piedra fue colocada en 2007 y estaría listo en 2012. Luego fue reprogramada para 2014 y luego para 2016. Esta conexión busca aliviar tanto el tránsito capitalino. Bien, amigos de 100% Venezuela, y en este año 2017 el equipo se trasladó hasta lo que fue el municipio Guarenas en el estado Miranda. Lo que ustedes están observando en la cámara de Freddy Caldera es parte de la obra del metro que se tenía contemplado culminar en el año 2014. Esta importante obra de movilidad para lo que era descongestionar lo que es el tránsito hacia lo que es la capital, pues aparece solamente las bases, lo que estamos observando, y no se culminó esta importante infraestructura. Aquí los habitantes de Guarenas-Guatire señalaron lo importante de esta obra para la movilidad desde y hacia la capital. Me imagino que es más fácil llegar a Caracas sin los carros, o sea, las colas que se cala uno para Caracas. Que Odebrecht, ya que le van a hacer la concesión para que nos terminemos de tener el metro de Guarenas. La importancia de esta obra. Claro que es importante, tú te imaginas la cantidad de gente de Guarenas-Guatire que trabaja en Caracas. Muchísimo, entonces esto hay que terminarlo. Tengo tiempo que veo que no están trabajando ahí, de verdad. Falta de eso porque se fueron, falta de política, que todo lo, para mi concepto, fue algo que en realidad suplantaron algo más para otro recurso que para esto que se inició. De un sistema ferroviario que cruzaría todo el país, solo se cumplió de Caracas a Cuba. Aquí se ve a lo largo de la autopista regional del centro sus grandes bases de concreto por donde irían sus rieles. No tenemos ninguna posición cierta de que pudiera haber algún tramo de ferrocarril que esté en funcionamiento. Sabemos de algunos problemas que tuvieron los chinos en el estado Guárico, que tenían prácticamente toda esa parte del estado Guárico y los llanos, la parte de Anzoátegui también, en el caso de Lara. Algo que hemos visto es de Puerto Cabello, en esa zona de la regional del centro, que vemos algunos avances muy tímidos allí en cuanto a la estructura. De igual forma, los expertos y la población señalan que la culminación de tramos viales, como la autopista hacia Oriente, evitaría víctimas fatales y pérdidas materiales. Si estuviese concluida la autopista hacia Oriente, que son tramos, la hubiésemos concluido, el tiempo tuyo o mío, ahora que son carnavales o luego que es Semana Santa, desde Caracas a Puerto La Cruz, aproximadamente a 100 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, fuese de un poco menos de 3 horas. Además de esta obra que quedó inconclusa, ¿qué otra obra, por lo menos aquí en esta zona, no se culminó? Santa Lucía, Kempi, Casarapa, Río Grande. De vialidad, ¿no? Bueno, hay mucha vialidad, por lo menos la vialidad de Araya Salmeroso no sirve. Y la próxima parte, a la espera de infraestructuras que ya deberían estar construidas, promesas y obras. No debería haber paralizaciones porque dinero ha habido. Ahorita quizás, ¿cómo te digo yo?, tenga algún respaldo por la cuestión económica. Entonces tengo pocos dólares, tengo pocos ingresos, entonces tengo que distribuir en áreas que a mí, como gobierno, ¿no? Como gobierno me parece que son las más prioritarias para mí. Bueno, entonces dejo rezagado otra vez la parte de infraestructura. Y más adelante, ¿qué ha pasado tras una interminable lista de promesas? Claro que sí, es muy importante para nosotros. ¿Cuánto tarda para llegar? O a los que llegan, los que trabajan en Caracas, sería más fácil. Fue falta de gobierno. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Así que tenemos que hacer todo, pues estamos en un país libre y democrático. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Como usted ve, eso está todo parado. Sabrá Dios hasta cuándo. Por el camino que vamos. A golpe de 7 de la mañana ya esto está súper trancado. Tenemos una vía de acceso, ¿verdad? Pero en realidad a veces no, con todo el sistema de estudiantes, de trabajadores, ya esto se colapsa. El río Guaire, que atraviesa totalmente la capital, sigue estando igual de sucio. La obra fue reprogramada para estar lista en 2021. Entonces al Estado le sale mucho más caro no haber proyectado y concluido ese proyecto, cualquiera sea la obra, que entonces dale larga. Los trabajos en el Paseo Nauco, en la parroquia La Candelaria en Caracas, se iniciaron en el año 2013 y se prometió ser terminados a finales de ese año para el disfrute de los vecinos. Solo el 25% está ejecutado. Un monstruo como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que más bien fue hacia el proceso de centralización, volver a centralizarlo y la responsabilidad administrativa y de ejecución de obras y proyectos solamente en Caracas nos parece que no es lo más conveniente. La descentralización ha dado claras demostraciones de eficiencia, de competencia inclusive sana entre algunos estados cuando tú pasas de un estado a otro, la parte del mantenimiento, la construcción, nos parece que es sano. La prolongación de la Cota 1000 denominada Proyecto Varal Norte, que incluye el túnel Varal de 2.8 kilómetros de longitud, el distribuidor Macayapa de 5.5 kilómetros y el viaducto Tacagua, que enlazará con el viaducto Caracas-La Guaira, tendrá 2 kilómetros de longitud y 60 metros de altura. Se hicieron algunas inversiones allí y se repuso prácticamente lo que es la parte de vialidad en un 40%. Pasear por el Parque Los Caobos en Caracas se puede evidenciar el mal estado en que se encuentra, lo cual incluye problemas de alumbrado, toneladas de basura, aceras destruidas y obras inconclusas. Nada es mejor que descentralizar para obtener mejores resultados. La gente puede vivir de sueños. Vive. No es que puede, lo hace. Otra obra que al parecer está paralizada es el puente Independencia, que pasa sobre un tramo de la autopista Francisco Fajardo para conectar al Parque Bolívar en la base aérea La Carlota con el Parque Francisco de Miranda de la capital. La inversión de esta obra es de 290 millones de bolívares y está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Hay que descentralizar de los municipios, que es lo máximo, a las comunidades organizadas con personalidad jurídica propia y no siendo parte del Estado. La ampliación del Parque del Oeste al parecer no se ha cumplido en Caracas, aunque en su primera etapa solo se desarrollaron 14.8 hectáreas, que son las mismas que tiene hoy. Su ampliación se ha venido postergando, hay invasiones y galpones, y ahora también la Universidad Experimental de Seguridad. El 17 de octubre se cumplieron 11 años del incendio que consumió casi 20 pisos de la Torre Este de Parque Central, ícono de la capital inaugurado en 1982. La estructura no está operativa por completo. No debería haber paralizaciones porque dinero ha habido. Ahorita quizás, ¿cómo te digo yo?, tenga algún respaldo por la cuestión económica. Entonces tengo pocos dólares, tengo pocos ingresos, entonces tengo que distribuir en áreas que a mí, como gobierno, ¿no? Como gobierno me parece que son las más prioritarias para mí. Bueno, entonces dejo rezagado otra vez la parte de infraestructura. Cuando un país sale de una guerra, una de las primeras acciones que hace es rehabilitar el campo de la construcción. Porque por la vía del campo de la construcción
tú generas empleo no calificado, no profesional. En la próxima parte, ¿qué ha pasado tras una interminable lista de promesas? Habían muchos padres de familia que se sustentaban con eso y ahora no tienen, por medio de eso no tienen trabajo. Unas obras que cada vez que la vayan a hacer tienen que pagar más de lo que antes iban a pagar, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Porque tienen el libre albedrío para vivir, para convivir con las demás personas. Por supuesto, un derecho humano. Y a la vida también. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Cualquier persona, tenga cualquier nivel de preparación educativo, puede entrar a trabajar en el mundo de la construcción, ¿no? Luego después se va preparando, pero eso es uno de los mecanismos más expeditos que tiene cualquier país para comenzar un desarrollo muy rápido. Toteca tiene metro, tú tienes metro, Guarinaco tiene que tener metro. Los expertos indicaron que entre las causas de la paralización de las obras en el país se encuentra la centralización, el cambio constante de gestión en obras públicas y la carencia de Contraloría Social. Muchísimo antes aquí se hizo una cosa que se llamaba la COPRE, que era la Comisión del Estudio de Descentralización. El estudio de descentralización fue un estudio objetivo, científico. Yo trabajé. Creamos una forma de descentralización más allá del municipio, para lo de los barrios y para crear urbanizaciones nuevas, sobre la base que quien administraba y gestionaba y llevaba adelante el proyecto eran los propios interesados, organizados y calificados. Los analistas indicaron que con la cantidad de recursos que han aportado a las obras a nivel nacional se hubiese concluido por lo menos el 80% de las mismas. Eso está esparcido a lo largo y ancho del país. Pero lo que sí te puedo aseverar con toda certeza es que con la cantidad de ingresos que se tuvieron en el país a lo largo de estos últimos años, hemos debido concluir por lo menos 80% o más de las obras iniciadas. Otra obra que se prometió para Guayana fue en el año 2006, la Ciudad del Acero, en Ciudad Piar, en el norte del estado Bolívar. 11 años después, no hay casas, ni plazas, ni estatua, y en el occidente del país, el proyecto del segundo puente sobre el lago de Maracaibo en el estado Zulia, que surgió como una necesaria vía alterna al puente Rafael Urdaneta, una obra que conectaría Santa Cruz de Mara con Punta de Palmas a través de una vía para carros y otra para ferrocarriles, además de un túnel bajo el agua. El 19 de noviembre de 2006 se colocó la primera piedra del puente. Este es un país que se mueve por la vialidad del país. Y no estamos incluyendo la parte agrícola, no la hemos tocado, con toda seguridad tiene mucho mayor abandono, ¿no? Y es bueno recordarlo siempre porque a través de esa vialidad es que todos los caraqueños podemos comer y podemos disfrutar de todas las cosas que vienen del interior del país. La construcción de un tercer puente sobre el río Orinoco surgió hace más de 10 años. Esta estructura conectaría Caicara en el estado Bolívar con Cabruta en el estado Guárico. Serán 11.2 kilómetros que permitirán llegar de un pueblo a otro en poco tiempo,
a través de 2 vías, una para vehículos y otra para ferrocarril. Actualmente este trayecto de varias horas solo se puede hacer por el río. En 2013 el puente llevaba 45% de avance y se estimaba su entrega para 2015. No ha habido una política, y te lo estoy refiriendo a la parte de vialidad. Eso aplica para la parte eléctrica, eso aplica para la parte de vivienda, eso aplica para la parte de comunicaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el campo de ingeniería. No ha habido una programación específica como sí lo había en el pasado. En junio de 2008 se inauguró la Fábrica Nacional de Bicicletas en la zona industrial de Tinaquillo, Estado Cojedes, que en esa primera etapa tenía 50% de capacidad de producción. Mire, tras que no hay comida y demás nada, y también vamos a estar pasando trabajo, o si no que nos manden un viaje de burro. Ahí sí se trata de la denominada Contraloría Social. Ahí tiene que haber organismos estatales, centralizados o descentralizados mejor, que sean capaces de administrar probamente los recursos. Ahora, para que se sepa si es pro o no, eso tiene que ser público. La culminación de estas obras a nivel nacional tiene un alto impacto social en la población, pues de acuerdo a los expertos, la puesta en funcionamiento de las mismas contribuye a la calidad de vida de los habitantes y repercute en el desarrollo del país. Y todas las cosas que se derivan de cualquier área de construcción, llámese vivienda, represas, vialidad, hospitales, escuelas, etcétera. Todo lo que te genera muchísimo dinamismo en lo que es la parte económica y lo que implica también Producto Interno Bruto, desarrollo del país, etcétera. Claro que sí, es muy importante para nosotros. ¿Cuánto tarda para llegar? O a los que llegan, los que trabajan en Caracas, sería más fácil. Es falta de gobierno. Habían muchos padres de familia que se sustentaban con eso y ahora no tienen, por medio de eso no tienen trabajo. Esta obra era una constructora, ¿no? Ajá. ¿Cerró la constructora? Sí, bueno, cerró la constructora o no sé si se... Unas obras que cada vez que la vayan a hacer tienen que pagar más de lo que antes iban a pagar, ¿no? Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com.